Elegí, para cerrar el tema, un contrato especial, lo que llamamos dentro del mundo del consumo, de la defensa del consumidor, contrato que se llama régimen de garantía de equipos o de bienes en la ley 24240, que es un contrato o es un régimen que trae algunas dificultades para los proveedores. Ustedes, entiendo, son todos pymes, pequeñas y medianas empresas. Muchas tendrán venta directa a los consumidores de los bienes que producen, de los servicios que prestan. Muchas serán proveedores indirectas de insumos, pero todo el mundo proveedor perdón, está relacionado directa o indirectamente con el régimen de la garantía. Este régimen es complejo de implementar, ha tenido sucesivas modificaciones y a nosotros nos gusta siempre aclararle, damos muchas charlas a los proveedores, nos gusta hacer algunas precisiones sobre la cuestión de la garantía porque a veces hay malentendidos. Los consumidores muchas veces reclaman por cuestiones que no están previstas en la normativa y siempre es bueno que tanto consumidores como proveedores tengan claro qué es lo que prevé la ley. Vamos a ver que hay un régimen combinado. ¿Qué sucede cuando un equipo no funciona, tiene un desperfecto? ¿Cómo es el régimen de la provisión de los repuestos, plazos de reparación, etcétera? Todas cuestiones que están ligadas con esta materia. Y ya digo que es uno de los contratos, yo diría, más difíciles para interpretar si uno ve la respuesta en los tribunales, porque muchos de estos casos, por ejemplo, muchas garantías de automotores, terminan en los tribunales y ahí vemos que la jurisprudencia, es decir, lo que resuelven los jueces sobre esta materia, ha sido bastante disímil. Así que vamos a tratar de buscar los denominadores comunes que les sirvan a nuestros asistentes de la charla de hoy para entender mejor el régimen, saber cuáles son sus derechos y los derechos del consumidor y cómo proceder cuando un equipo tiene algún problema de garantía. Preparé un pequeño PowerPoint que lo vamos a ir corriendo y yo voy a ir hablando sobre el mismo, ¿verdad? Este es un pequeño índice de las filminas, no nos interesa tanto, vamos a ir directamente. Ahí dice previsión general, ustedes están viendo ahí, la ley del consumidor trata el tema de la garantía, hablamos de postventa de bienes en el artículo 11. El régimen, como está determinado en este artículo, lo llamamos régimen de la garantía legal. ¿Por qué? Pues la legislación argentina, yo diría, eligió un régimen mixto o híbrido para garantizar los bienes a los consumidores. Por ejemplo, si ustedes analizan en la Unión Europea, por ejemplo, el régimen de garantía es mucho más largo que el de la Argentina, con muchas más precisiones. Y hay otros ordenamientos jurídicos en Latinoamérica donde, por ejemplo, el legislador le deja al empresario la posibilidad de vender equipo con y sin garantía. ¿Está? En general, o sea, un señor que produce televisores tiene la opción de vender el equipo sin garantía, obviamente es más barato, pero ante cualquier desperfecto el consumidor debe hacerse cargo de su reparación. La otra opción es venderlo con una garantía, en general encarece un poco el producto, pero le asegura al consumidor que si tiene algún desperfecto de funcionamiento, por lo menos por un periodo de tiempo no tiene que asumir los costos de la reparación. La ley argentina, yo diría, eligió un camino intermedio. Puso un piso, fijó un piso que llamamos garantía legal, está en el artículo 11, ustedes lo están viendo. Habla de que toda cosa mueble no consumible, esa es una voz muy jurídica. En realidad son los bienes durables, ¿verdad? Si todo lo que no se consume con el primer uso, pero puede ser obviamente equipos, lavarropas, televisores, automotores, computadoras, pero también zapatillas, mesas, sillas, es decir, todos los bienes durables que adquieren los consumidores legalmente tienen un piso de garantía, digamos, de postventa asegurado de 6 meses para los productos nuevos y de 3 meses para los productos usados. Esto, cuando me acuerdo, salió, porque esto es una reforma que se recién operó en el año 97, trajo mucha confusión en el mercado. Inclusive hoy, si uno a veces le dice a un empresario, por ejemplo, que vende automotores usados, usted sabe que los automotores que está vendiendo tienen una garantía mínima de 3 meses. La persona no lo conoce. El pequeño empresario muchas veces, digo, cuando uno va a una concesionaria y compra un auto usado, no importa que era de un particular, se lo dio a la agencia se lo vende, se lo quedó, lo vende. Ese equipo o ese auto que se compra por los 3 meses subsiguientes tiene un régimen de garantía que es ante cualquier desperfecto que surja del equipo, es obligación del vendedor, es decir, de la concesionaria que le vendió, hacerse cargo de la reparación.
Tema complejo. Esto nos parece menos extraño en los equipos nuevos, porque por ejemplo, ya vamos a ver que sobre este régimen o piso legal que decimos que tienen los bienes, el comercio, las empresas han construido lo que llamamos las garantías contractuales o comerciales que superan ampliamente. Ustedes vieron, no sé, grandes marcas de automotores tienen autos que tienen 3 años de garantía o 100.000 kilómetros. En general la línea blanca tiene entre 1 y 2 años de garantía. Inclusive hay empresarios que ofrecen voluntariamente la extensión del régimen de la garantía, que se llama garantía extendida. Hay equipos que tienen, por ejemplo, 5 años de plazo. Pero esto es lo que llamamos el régimen de garantía voluntario o contractual. Empezamos en el régimen de garantía con la legal, que es la del artículo 11, que fija los pisos de 6 meses y de 3 meses para los bienes nuevos y para los usados. La norma dice, ustedes la están viendo ahí, cualquier desperfecto entre el correcto o el normal funcionamiento del equipo debe estar reparado o ser con cargo a la persona que en general lo comercializó. Ahora vamos a hablar de este tema. Y también en caso, por ejemplo, de que el equipo, esto pasa a veces con lavarropas, televisores o grandes o heladeras que, por ejemplo, el equipo presenta un desperfecto, la lógica es que haya un service identificado en certificado, que es el que cumple operativamente la obligación de la garantía. Muchas veces se puede reparar en el domicilio del usuario el equipo, pero muchas veces hay que llevarlo a la fábrica o al taller habilitado para su reparación. En este caso, nos dice también la norma en el segundo párrafo, los costos de este traslado son a cargo del responsable de la garantía. O sea, fijémonos que ya digo, no es un plazo excesivamente largo, hay legislaciones que lo tienen más, un plazo mayor de vigencia de la garantía, pero nuestro régimen del artículo 11 es un régimen que trae costos importantes para el sector. ¿Y por qué digo esto? Un malentendido muchas veces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Un señor consumidor va a una casa de electrodomésticos de primera línea, compra un equipo de aire acondicionado, lo instala y digo así, él lo enchufa, el equipo anda 1 hora y se detiene. Hace un ruido, se para. Claro, el consumidor llama, por ejemplo, a la casa de donde compró el electrodoméstico y dice, mire, supongamos es un equipo caro, me gasté un montón de dinero en el equipo, lo acabo de instalar, funcionó así, media hora, 1 hora y se detuvo. Entonces, ¿qué quiere el consumidor? El consumidor obviamente quiere que le cambien el equipo. Dice, mire, me gasté un montón de dinero, el equipo ni siquiera, o supongamos peor, lo enchufó directamente y no anduvo, quiero que me cambien el equipo y me traigan uno nuevo. Y en rigor de verdad, lo estamos viendo en el artículo 11, y digo para los no abogados, la obligación de la garantía no es cambiar el equipo por uno nuevo. Esto sucede luego de reparaciones sucesivas que no logren optimizar el funcionamiento del equipo. Pero la obligación, acá empezamos a ver algunos tips del régimen de la garantía. La obligación del proveedor, del empresario, si el bien tiene un desperfecto, es proceder a su reparación y que quede en óptimas posibilidades de funcionamiento. Esta es la obligación del empresario. Pasa muchas veces, ya dije, el equipo del aire acondicionado puede ser un televisor, una heladera. El equipo vino y el señor que dice, vino fallado porque no funciona. No es que vino fallado, los equipos, por ejemplo, un automóvil, una heladera, tienen un montón de piezas, de componentes, es previsible que alguna de ellas falle. Por eso está el régimen de garantía legal. No es que es un equipo, lo que llamamos inidóneo, que es, no, mire, me vendieron un equipo que directamente no sirve para lo que está diseñado. No, la heladera está bien hecha, pero contingentemente tuvo un problema. Bueno, la obligación de la garantía es mandar a un señor, que el señor revise el equipo sin cargo, por lo menos durante estos primeros 6 meses, y le diga al consumidor, mire, sí, tiene un problema en la plaqueta, tenemos que cambiar esta plaqueta. De nuevo, muchas veces nos vamos a topar en que el consumidor no quiere que le cambien el equipo y dice, ¿cómo voy a tener un equipo reparado? Supongamos a veces se quemó el motor. Aún así hay equipos que salen mal de la línea de montaje, hay que cambiar el motor. El equipo es nuevo, el tipo dice, no, cámbieme directamente el equipo o el producto. Esto, salvo que voluntariamente el empresario quiera acceder a cambiar el equipo por uno nuevo, en realidad la obligación legal es, no señor, le mando el service le va a reparar y el equipo tiene que quedar en perfecto estado de funcionamiento. Si ustedes, si las empresas logran eso,
ustedes están a derecho con el régimen de la garantía y esto no podría generar acción de reclamo o una denuncia por parte del consumidor. Pero este es un tema que es bastante complicado porque claro, la gente, cuando uno es un equipo ordinario no pasa nada, a veces son equipos muy sofisticados, el señor se gastó un montón de dinero, es como que no quiere tener, no sé, una cámara de fotos con que le hayan tenido que cambiar la memoria o algo importante del equipo porque dice, mire, me compré algo nuevo para que funcione perfecto. En general, los equipos que se han digitalizado y son modernos, estoy pensando en los bienes de uso durable, línea blanca, línea marrón, presentan muy poco nivel de desperfecto, pero de nuevo es previsible que en orden al 10 o 15% los equipos comercializados siempre tengan algún problema de funcionamiento y justamente para eso está la garantía. Es distinto el supuesto, por ejemplo, en que supongamos un señor compra un bien, lo instala, deja de funcionar, diga, no sé, una computadora, viene el servicio, se lo repara, a los 2 días vuelve a tener el mismo problema. Ahí sí ahí sí el empresario que lo comercializó tiene un problema porque la ley le habilita al consumidor en estos supuestos a exigir el cambio de la unidad o eventualmente deshacer la operación, pedir daños y perjuicios. Ahí sí, cuando el régimen de garantía no logra restablecer el óptimo funcionamiento del equipo, ya lo vamos a ir viendo, el consumidor le surgen una serie de derechos que son importantes para él y pueden ser gravosos para la empresa. Por eso siempre un consejo es atender debidamente al service de la garantía, atender cuál es el problema, procurar su debida solución. Y muchas veces pasa que es el propio empresario, porque por ejemplo pasa mucho en los equipos de telefonía móvil, las terminales móviles, le cuesta más caro reparar el equipo que cambiarlo. Entonces a veces uno va con algún problema y le dice, bueno, mire, le da un equipo nuevo en sustitución y retiene el otro. Este es el régimen general. Hasta ahí no presenta muchos problemas la comprensión, digamos, le guste a uno o no, más o menos este régimen, sea que comercializa bienes nuevos o usados, tiene una garantía legal obligatoria. No es que el empresario diga, no, yo lo quiero vender sin garantía. No, uno está obligado, si comercializa un bien, a garantizar su normal funcionamiento. Este es el régimen general. Tenemos, fíjense, decía acá el régimen dual de garantías, régimen legal, lo que dije, esta primera parte, estos primeros 6 meses es una garantía que le exige la ley al empresario. Con posterioridad, ya dije, la mayoría de las empresas en el mercado superan, entonces las heladeras tienen 1 año, 2 años de garantía, algunas régimen extendido, los automóviles suelen tener 2 o 3 años, quiere decir que el régimen contractual o voluntario siempre es muy superior al régimen de mínima que establece la ley. Ahora, tienen algunas diferencias. Durante el periodo que llamamos el régimen legal de garantía, el empresario no puede poner ninguna limitación, ninguna exclusión. Es decir, cualquier desperfecto que se evidencie en el equipo es de responsabilidad de la empresa que lo comercializó o que lo afianza en términos de la garantía y debe ser reparado. En cambio, en el régimen de la garantía esta voluntaria comercial, supongamos estas garantías extendidas, a veces ponen determinados límites o exclusiones. Por ejemplo, se da mucho en las filmadoras o en los equipos de audio. Por ejemplo, las correas no están incluidas en el régimen de la garantía. Hay determinados supuestos que están excluidos. Esto es legal, obviamente tiene que estar perfectamente informado en el certificado, en lo que es la garantía comercial que le ofrece el empresario al consumidor y se le debe entregar el certificado correspondiente que ya vamos a ver. Otro régimen, yo diría otra diferencia muy importante entre lo que denominamos la garantía legal y la garantía comercial o voluntaria o extendida, es que la primera, esto está en el artículo 13 de la ley, obliga a todas las empresas que intervinieron en la, yo diría, fabricación, transporte, comercialización del bien que compró el consumidor, quedan obligados en términos de la garantía. Esto es otra cosa que también el mundo empresario no logra entender del todo. Supongamos, no sé si puedo decir marcas, pero supongamos que yo compro un equipo, me voy a una casa grande de electrodomésticos que le compró a su vez a un importador una heladera marca tal y que después la importó a través de otra empresa. Es decir, si yo compro esa heladera, todos los que intervinieron en la cadena de la comercialización, es decir, el comercializador, el importador, aún el transportista,
Y muchas veces, ya digo, pues las grandes casas de electrodomésticos por sí no prestan el servicio de garantía de postventa. Subcontratan los servicios de una empresa para hacer la prestación efectiva. Entonces de repente aparecen 4 empresas que cuando el consumidor tiene un problema con el equipo, en rigor de verdad nos dice el artículo 13 de la ley, todas las empresas que intervienen en la cadena de comercialización son lo que llama la ley solidariamente responsables del otorgamiento de la garantía y del cumplimiento de las obligaciones que de ella emergen. Es decir, si la lógica es que el señor que le vendió el equipo al consumidor le entregue un certificado de garantía donde tiene que estar identificado quién es el responsable, yo diría operativo, quién es el responsable que efectivamente va a mandar a ese señor a mi casa que me revise el lavarropas porque tiene un problema de funcionamiento. Pero esto no desobliga al resto de las empresas que intervinieron, digo, desde el que se lo vendió hasta el que lo fabricó, le puso la marca, o lo importó o lo transportó. Esto suele traer algunos problemas porque, por ejemplo, vienen consumidores a nuestra oficina y me dicen, mire, tuve un problema con la garantía, estuve llamando al service que estaba indicado en el certificado hace una semana y no me contestan los llamados. Entonces, ¿qué hace el señor? Directamente se va a la casa que se lo vendió. Claro, la casa que se lo vendió le dice, no, mire, yo se lo vendí, pero la garantía de postventa la presta tal empresa. Sí, pero la empresa no me da bolilla. No, bueno, usted siga llamando. No. El consumidor tiene derecho, si el nominado, si el identificado en el certificado no le presta el servicio, el señor consumidor tiene derecho a reclamarle a cualquiera de las personas que intervino en la cadena de comercialización. Y muchas veces, y lo hemos visto, han sido multadas empresas por incumplir con el contrato de garantía de postventa, empresas que habían vendido el equipo. Y en sus descargos, cuando hacíamos el sumario, las empresas le decían, no, mire, pero yo per se no presto el servicio ese. Yo vendí el equipo y le dije al señor que había otra empresa subcontratada. Esto es lo que llamamos tercerización. No le quita responsabilidad a los señores que venden o que ponen la marca en los equipos. Entonces es un tema que entre empresas deben acordar la respuesta debida y cumplir con las obligaciones de garantía en el caso, obviamente, que esta no funcione, ¿verdad? Esta es otra cuestión que hay que tener en cuenta porque muchas veces no conocen lo que llamamos régimen solidario de la garantía y han tenido problemas a la hora de que la empresa que estaba denominada en el certificado no cumplía con su obligación, pero el consumidor quería hacer la denuncia o la demanda contra el que se lo había vendido, porque la otra empresa era más chiquita o de repente se concursó, cerró, no era responsable o no tenía patrimonio para responder y entonces en cambio las empresas grandes sí. En cambio, por ejemplo, y vuelvo a lo que estaba diciendo, en el régimen de garantía legal, esta obligación solidaria está en el artículo 13 y obliga a todas las empresas. En cambio, en la garantía voluntaria contractual, no. Al ser, de nuevo, digo, voluntaria y ser extendida como una oferta en la compraventa del producto, ahí sí se identifica por ahí una empresa y esa es la empresa que va a ser responsable del cumplimiento de la garantía. Son pequeñas diferencias entre lo que llamamos régimen de garantía legal, artículo 11, y régimen de garantía voluntario, que es lo que vemos comúnmente que sucede en el mercado, que yo acabo de comentar. Muy bien, vamos a ver, importa la reglamentación. Ya dije, artículo 12, fíjense, servicio técnico y responsabilidad solidaria. Yo comenté que el régimen de la garantía legal está todo pautado. El primero 11 establece la obligación. El segundo artículo 12 habla de garantía adecuada, prestación de los servicios, una garantía adecuada con suministro de partes y repuestos. Esto también es una previsión legal que ha traído muchos problemas en el mercado. ¿Por qué? Primero, la ley no establece en qué plazo debe ser reparado un equipo para que se cumpla con la garantía de postventa. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que tenemos un aire acondicionado en una heladera, deja de funcionar. Yo llamo al service. Hay servicios que responden al primer llamado, no sé, lo llamé hoy, mañana tengo un señor de esa empresa en mi casa, lo revisa, me dice hay que cambiar, digo una válvula, etcétera, va, la cambia, el equipo funciona así, por ahí en 2 o 3 días yo tengo mi equipo funcionando. Pero hay empresas que demoran mucho más tiempo, porque hasta que me manda el señor, no, mire, tengo mucho trabajo, no puede ir esta semana, bueno, no nos ponemos de acuerdo, ya tarda una semana en mandarme el señor, después me dice, uy, mire, este repuesto está en Brasil, hay que pedirlo, está un poco demorado. Entonces, lo mismo que el otro me lo reparaba en 3 días, uno se toma 20 o 25. Entonces, guarda con este tema. En general,
ni en los certificados mismos de la garantía, ni en la ley surge en qué plazo debe ser respondido o reparado un equipo estando en garantía. Y esto ha traído también muchos problemas. Cuando el plazo de demora que tiene el consumidor para su reparación es razonable, no pasa nada. Cuando pasa algo que le torna excesivamente lento o largo el plazo, sea por negligencia de la empresa o sea porque falta algún suministro de partes o repuestos, el empresario responsable puede entrar en rango de lo que llamamos incumplimiento del contrato de la garantía. ¿Por qué? Porque la ley habla de garantía, un servicio adecuado, suministro adecuado de partes y repuestos. Quiere decir que no sirve como excusa decir, señor, usted va a tener que esperar 2 meses para que le reparemos el auto, la heladera, porque el repuesto, este auto se hace en México, los repuestos están en México y demora 2 meses. No puede ser una excusa o un fundamento esa cuestión para no cumplir el contrato de la garantía. Es obligación del empresario, por ejemplo, si sabe que el equipo, el televisor, la heladera se fabrica en Brasil, tener un stock suficiente de partes y repuestos en el territorio de la República Argentina para cumplir con las obligaciones de la garantía de postventa. Entonces acá, de nuevo, hemos tenido muchas denuncias de consumidores que nos dicen, mire, llamé al service del aire acondicionado, está en verano, todos los días hacen 35 grados, me dicen que un día viene, otro día no viene, ya pasaron 25 días, estos señores no aparecieron. O aparecieron, me dijeron que iban a buscar el repuesto porque era difícil y hace 15 días que estoy esperando y no me dan respuesta. Este señor hace la denuncia como que estuviera incumplido el contrato de la garantía. Cuando citamos al responsable, o a la fábrica, o al que se lo vendió, o al titular de la marca, nos dice, sí, lo que pasa es que tenemos problemas operativos, señor. O sea, no se torna adecuado el cumplimiento de la obligación de la garantía, que está en el artículo 12, porque usted hace 40 días que tiene el equipo y no le da respuesta. Hay empresas que han sido multadas por esta cuestión. Entonces, atención con este tema, que es importante. No es que hay un plazo rígido o formal, pero sí debe haber lo que llamamos en el derecho una razonabilidad entre el problema que lleva el consumidor y la respuesta de la empresa que está encargada de la garantía. Otro tema, ya dije, era el suministro de partes y repuestos, que hubo épocas en Argentina donde por problemas de importación los insumos y los equipos intermedios para hacer las reparaciones de garantía tenían problemas de ingreso a la aduana. Eso trajo toda una serie, una oleada de denuncias. Eso, entiendo, por suerte está regularizado, entonces no es excusa el hecho, digo, de nuevo, de la fabricación del equipo en otro país porque es importado, nos pasa mucho. Aún inclusive dentro del país, ¿verdad? No, el equipo está fabricado en Tierra del Fuego, entonces tengo que mandar a pedir y como es lento la logística. Parte de la comercialización y la atención de los servicios de postventa es tener suministro adecuado de partes y repuestos y un servicio técnico, es decir, adecuado para cumplir con la obligación de garantía. Este es un tema también que ha traído muchos problemas en el mercado. Se habla de la responsabilidad solidaria. Las empresas que intervinieron en la cadena de comercialización de ese equipo que está en garantía son responsables de, acá lo estamos viendo, productores, importadores, distribuidores, vendedores, transportistas, etcétera. Todos pueden ser demandados si el contrato de la garantía de postventa no se cumple. Y el consumidor puede elegir, por ejemplo, al productor, porque es más solvente, hace una demanda por incumplimiento y después le queda lo que llamamos en el derecho una demanda de repetición. Después el fabricante en realidad tendrá que repetir a la empresa que estaba nominada como responsable de la garantía por el hecho del incumplimiento. Bueno, pero estas son cuestiones legales que no quiero extenderme mucho ahora. Tenemos en el artículo 15 un certificado de garantía de extensión obligatoria que deben extender, en general son los comercializadores, que tienen que cumplir, eso es el artículo 14, toda una serie de requisitos que están en la ley, contenido del certificado de garantía de postventa de los bienes. Esto está, ustedes habrán visto, por ejemplo, que hasta las automotrices directamente entregan un manual de garantía. Los equipos más pequeños o con menos complejidad, en general se entrega un certificado donde ahí tiene que estar identificado perfectamente el bien que se comercializó, el responsable de la garantía, todo lo atinente a todo lo que implique atender el servicio de garantía de postventa de un bien tiene que estar identificado y es una obligación legal, de nuevo, y aunque el consumidor no lo requiera, entregar en forma conjunta con el equipo, con el bien que uno compra,
el certificado de garantía para que el consumidor, si tiene algún desperfecto, sepa cómo proceder. Ahí tienen que estar las instrucciones de instalación, mantenimiento. Obviamente debemos aclarar algo, yo diría, muy importante también de este contrato en especial de la garantía, que es que el equipo está afianzado, avalado, es decir, tiene una garantía de postventa adicional para asegurar el normal funcionamiento cuando éste se descompone por defectos propios de la ingeniería o la mecánica del equipo, no cuando media mal uso. ¿Qué quiere decir con esto? A veces ha pasado, el señor consumidor se compra un televisor, compra un teléfono, lo golpea o se le cae. Claro, deja de funcionar cuando va la garantía. ¿Qué dice el señor responsable? No, mire, no puedo hacerme cargo del service porque este equipo está golpeado. Lo agarró, no sé, tuvo un golpe cuando lo instaló en su casa. Algunos, por ejemplo, que les gusta hacer mecánica, a veces abren el equipo, abren las piezas selladas y tocan. Van a ver que en general en los certificados dice nunca abra, desprenda las piezas del equipo, llame al service y deja de funcionar. Porque a veces ha pasado, el aire acondicionado se detenía, el señor se pone a arreglarlo por su cuenta, quema alguna pieza. Entonces el empresario ahí tiene el derecho de decirle, mire, no, si acá me dio mal uso, nosotros no nos hacemos cargo. Esto también ha sido una fuerte, yo diría bastante grande de conflictos porque después está la discusión, el equipo se golpeó o no se golpeó, el equipo se mojó o no se mojó. Pasa mucho con los coches. El señor iba manejando y dice, no sé, en el medio de la ruta se me prendió la luz, empezó a salir humo, se me quemó el equipo. Claro, cuando lo llevan, está en garantía, entra a la concesionaria, claro, cuando lo revisan dicen, no, mire, este auto anduvo sin aceite o sin agua, no sé, 20 kilómetros. Obviamente que si uno maltrata al equipo y no cumple con las instrucciones de uso o mantenimiento, este se puede romper, pero esa rotura, ese desperfecto no sería imputable al empresario, sería imputable al propio consumidor que lo utilizó mal. Pero este también es una fuente de conflictos bastante usual de decir cuándo me dio mal uso o un golpe, un maltrato en el equipo y cuándo no. La obligación real de la garantía es, obviamente, no alcanza al mal uso que le propine eventualmente un consumidor al equipo. La garantía se activa cuando yo no hice nada, compré la cámara de fotos, pero dejó de obturar, dejó de sacar fotos. Bueno, para eso está el service. Ahora, si yo agarré, digo, para poner un ejemplo muy burdo, con un martillo la golpeo y después voy al service, el service me va a decir, obviamente que no funciona, pero producto del mal uso. Muy bien, estos son todos tips que tenemos que tener en cuenta. Van a ver ahí en requisitos importantes es la ley, lo que decimos nosotros, normaliza, es decir, cuando un equipo está en garantía y se descompone, va al service, el service cuando lo repara y me lo devuelve me tiene que extender una constancia de reparación, que está en el artículo 15, en el cual me tiene que decir qué pieza fue modificada o cambiada, es decir, me tiene que identificar las condiciones básicas para saber qué sucedió con el bien y cómo lo repararon. Una cuestión importante prevista en el artículo 16 es que mientras el equipo, supongamos yo me compro una heladera, tiene 2 años de garantía, entra al service por un tema complejo, estuvo 20 días. Bueno, el plazo que el equipo está en el service se computa como aplazamiento de la garantía conferida por el proveedor. Es decir, si yo tenía 2 años de garantía y lo tuve que llevar al service y estuvo un mes en garantía, voy a tener un mes más adicional de la garantía. Es decir, en vez de 24 voy a tener 25 meses porque la ley nos obliga a todos cada vez que haya no una demora, sino a un plazo normal de reparación de la garantía. Es decir, mientras el consumidor esté privado de ese equipo porque está en el servicio de garantía, eso hace automáticamente aplazar el plazo de vigencia de la garantía de postventa. Muy bien. Otro supuesto muy importante en la ley que está en el artículo 17. Hasta ahora habíamos dicho, la obligación legal de un empresario, de un comercio pyme, lo que fuera, alguien que vende directamente al público equipos, bienes durables y tienen un desperfecto, es obligación de estos repararlo y que el equipo quede en perfecto estado de funcionamiento. El artículo 17 nos está planteando qué pasa cuando yo llevo un equipo al service, lo repararon, a los 2 días vuelve a aparecer el problema. El auto, pongo cualquier ejemplo. El auto tenía un problema en la caja de cambio, lo llevo, quedó reparada, salimos, a los 2 días vuelve a tener el mismo problema. Supongamos que el consumidor vuelve a llamar al service, lo vuelve a llevar, le cambian otra pieza, sale a la semana, sigue teniendo el problema. Esto se llama incumplimiento del contrato de garantía de postventa. La ley
no lo aclara muy bien, pero con una reparación indebida, insuficiente, es decir, el equipo no funcionaba, el señor me dice, tengo que cambiarle la caja de cambios, me la cambian y sigue andando mal, eso le habilita al consumidor. Primero esto se llama en el derecho, ya dije, incumplimiento del contrato de garantía de postventa. Y le habilita al consumidor a hacer una denuncia administrativa o judicial y pedir eventualmente el cambio de la unidad o el cambio del equipo por uno nuevo. O deshacer la operación y que le devuelvan el dinero. Todo ello o pedir una disminución del valor. Es decir, hay, la ley, ahí lo van a ver en el artículo 17, plantea 3 supuestos, cierra este artículo diciendo todo esto sin perjuicio de los daños y perjuicios que se le hayan generado al consumidor producto del incumplimiento del contrato de la garantía, que puede ser motivo de un reclamo adicional. Pues yo digo, en esto sí es estricta la legislación, a veces ha pasado y lo hemos visto en los tribunales. El señor se había comprado un equipo muy caro, estaba en garantía, se le rompió. El señor quiso que le cambien el equipo, la empresa dijo no. Mi obligación es reparárselo y que quede perfecto. Hace la reparación, el equipo no queda perfecto, el señor se va a los tribunales y le gana la demanda a la empresa, ya dije, y puede exigir disminución de precio, cambio de la unidad o un daño y perjuicio. Por ejemplo, el señor dice, estuve 3 meses sin aire acondicionado, no sé, tengo un chiquito discapacitado que necesita... Después los equipos a veces cumplen una funcionalidad. Si el señor consumidor se vio perjudicado por estar privado del bien, por negligencia de la empresa que no supo atender los problemas de garantía, esto puede ser objeto de reclamo. Sucede continuamente, así que es importante que esto se conozca. ¿Qué sucede cuando no se puede reparar el equipo? Porque en general lo que debe proceder si es directamente un equipo nuevo o directamente deshacer la operación y resarcir al consumidor. Creo que es un tema muy importante para ustedes. Un tema importante que tiene que ver con, que lo omití decir antes, que era, ya dijimos, supongamos, una heladera tiene un plazo de 1 año de garantía, o 2 años, o una PC tiene 1 año de garantía. ¿Cuánto tiempo tiene que tener el empresario responsable de la garantía el suministro de partes y repuestos para atender a los servicios de garantía? Pasa esto porque, por ejemplo, yo me compré tal equipo, una PC, con tal configuración. A los 3 años se me rompe el equipo. Claro, a los 3 años ya la garantía duraba 1 año. Expiró ese plazo, luego vencido este plazo el equipo se rompe. Cuando yo llamo al service, a veces hay service de garantía, de decir, no tengo repuesto para ese equipo. Y el señor puede decir, pero mire, si lo compré hace 1 año y medio o 2 años, hay que cambiar una pieza, y el señor dice, sí, pero no tengo el equipo. Esto es un tema complejo. La reglamentación de la ley había previsto que la autoridad de aplicación iba a reglamentar por qué periodos de tiempo, lo que llamamos obsolescencia de los equipos, durante qué plazo mínimo de tiempo tenía que tener el empresario las piezas para atender a los desperfectos de los equipos. Esto nunca se hizo. Lo que quedó, por esto sí lo quiero comentar, es como mínimo el empresario durante el plazo de vigencia de la garantía tiene que tener el suministro adecuado de partes y repuestos de ese bien para atender a los reclamos de garantía. Si el señor comercializó el bien con una garantía de postventa de 5 años, pues por 5 años como mínimo, aunque la PC ya se haya dejado de hacer y tenía una configuración distinta, el señor debe contar con las piezas y los repuestos para atender a estos incumplimientos. Este también es otro tema interesante porque vivimos en un mundo muy tecnológico donde los equipos los periodos de obsolescencia se van haciendo cada vez más rápidos y es difícil a veces disponer de piezas y partes para atender a los servicios de garantía. Muy bien, hay un supuesto que se llama vicio redivitorio. ¿A qué llamamos vicio redivitorio? No me quiero meter en una cuestión muy jurídica, porque seguramente nos están atendiendo los empleados o los empresarios pyme que no entienden de leyes y ni tienen por qué entenderlo. Pero es así. Hay equipos, por ejemplo, que tienen un vicio oculto, ¿tá? Una falla que existe al tiempo que yo adquiero el equipo, pero que se me evidencia después. Eso no tiene nada que ver con el régimen de garantía. Si sucediera esto, yo sí puedo pedir directamente la nulidad del contrato, es decir, devolver el equipo y que me devuelvan el dinero. Porque la garantía es cuando un equipo, supongamos, sale un auto de la planta de montaje, de la terminal, de cualquier marca.
La lógica, el auto salió perfectamente, pero a los 3 meses tuvo un desperfecto. Para eso está la garantía. Ahora, si el auto ya salió, uno dice, viciado genéticamente, sí, de la línea de montaje a veces pasa, salió mal, el control de calidad falló, el auto presenta un montón de desperfectos o tiene vicios ocultos que directamente lo hacen impropio, por ejemplo, el auto hace ruido, no se puede manejar, eso ya no es un problema de garantía, eso le habilitaría al señor consumidor a proceder al cambio de la unidad directamente, pero ya no discutimos es que el auto o la cámara de fotos funcionó, salió perfectamente desde su fabricación, cumplía acabadamente con su funcionalidad, con su finalidad, pero a veces, ya dijo, alguna pieza se descompone y hay que repararla. Para eso está la garantía. Distinto es, me compré el equipo y el equipo directamente no funciona. Y entonces, pero salió mal, está mal ensamblado, salió mal de la línea de montaje. Eso no se repara con la garantía. Muchas veces, por eso yo estoy explicando lo que es el régimen legal de la garantía. Muchas veces vamos a ver que las partes, cuando decimos las partes, son el consumidor y el service de la garantía, o el consumidor y la empresa que le vendió el equipo. Muchas veces buscan fórmulas de compromiso, ya dije, hay veces lo que llamamos, hay políticas que son graciables de la empresa, política comercial. Va un señor, por ejemplo, viene un señor con un celular, está discutido el tema, dice, mire, se apaga la pantalla, todo. El señor del service lo abre y le dice, pero mire, no, este equipo está golpeado. Y a veces es muy sutil, o sea, hay que ser muy sofisticado, un técnico muy agudizado para decir, y supongamos que el consumidor dice, no, mire, no, este equipo no se golpeó, usted está equivocado, el equipo se apaga la pantalla, no funciona. Muchas veces hay una discusión que decimos, una cosa son los hechos y otra es el derecho, ¿no? Es decir, ¿qué sucede cuando sucedió algo? ¿Cómo resolvemos la controversia? Los hechos siempre son de un modo, ¿verdad? Un modo es, si hiciéramos una pericia ingenieril, podríamos determinar, por ejemplo, si el equipo fue producto de mal uso o no, no, si hubo un golpe, no. A veces hay que hacer una pericia que es algo muy sofisticada. Supongamos, no sé, me compré un lavarropas y si tengo que peritar el motor, si tiene un desperfecto, sale más caro el collar que el perro, porque obviamente va a ser mucho más caro la pericia. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, pasa mucho en los equipos de telefonía móvil. Va el señor al service y le dice, mire, el equipo está golpeado. El consumidor dice que no. Bueno, la empresa, para no entrar en discusiones, dice, mire, no me corresponde porque yo sí, a mí mi técnico, el ingeniero que está encargado de esto me dice que está golpeado, pero igual le voy a cambiar el equipo. Por ahí el equipo vale 1.500 pesos, 2.000 pesos. Muchas veces, con esto quiero decir que cuando ustedes lo habrán visto en la charla anterior, cada vez que un consumidor tiene algún problema con su contrato, en este caso hoy estamos viendo lo que llamamos el contrato de garantía de postventa. Cuando hay algo que sucedió que al consumidor lo perjudica, seguramente se va, por ahí si tiene su abogado, vaya a hacer una consulta, pero si no, viene a una oficina de defensa del consumidor. Hace la consulta y nosotros, a veces los casos son complejos, me dice, mire, me dicen que la pantalla de la PC se apagó pero por un golpe. Y yo no veo ningún golpe y yo la tuve en mi escritorio y nunca se golpeó. Entonces nosotros ante la duda abrimos cada vez que se hace una denuncia, hacemos como un sumario, un expediente. Ese expediente implica convocar a la empresa que se lo vendió o al servicio de la garantía y discutir el problema. Ya vamos a ver, muchas veces, a veces si el caso es ostensible, ya dije, si la denuncia es, señor, este equipo hace 2 meses que está roto, hay que cambiar la pantalla, pero usted me dice que como la pantalla está en México y demora en venir, no me pueden reparar el equipo. Eso no tiene ninguna justificación mirándolo desde el lado de la empresa. ¿Tá? Eso se llama lisa y llanamente incumplimiento del contrato y la empresa que incurre en esa conducta puede ser demandada judicialmente para reparar los daños y sancionada por la autoridad de aplicación por incumplir con la promesa de la garantía de postventa. Pero hay situaciones que son, ya dije, más complicadas, no queda claro, el empresario tiene una postura sobre el tema. Supongamos, le reparó el equipo, el señor vuelve a usarlo, la caja de cambios dice, no, sigue haciendo ruido. Vuelve a fábrica, le abren los ingenieros de fábrica, no señor, la caja está perfectamente, es el ruido normal del auto. Por eso digo, a veces hay sutilezas, visiones distintas en el tema. Para zanjar eso, si uno extremara esa situación y tiene que ir a un juicio, tendría que nominar un perito de ingeniería, abril, y a veces si el equipo es muy caro o muy sofisticado lo amerita, pero si no,
En general hay que buscar soluciones de compromiso, fácticas, digo, con las licuadoras, con los pequeños equipos de audio o de video. Muchas veces vemos que los servicios de garantía de las empresas cambian los equipos, le cambian la pieza aunque tenga dudas si funciona o no, porque en definitiva me parece también importante, un poco a modo de cierre de la charla, que ya vimos que hay un régimen legal y un régimen contractual o voluntario de la garantía. Vimos los distintos supuestos que se pueden dar. Muchos de ustedes, si tienen comercialización directa de equipos con los consumidores, habrán sido pasibles de reclamo. Contrato difícil, pero en definitiva nos parece que lo que llamamos fidelización del cliente o la atención al consumidor muchas veces prima por sobre la verdad material de la discusión, si la radio funciona bien o mal y si se reparó bien o mal, o si el desperfecto es porque el señor la mojó o no la mojó. Muchas veces vemos de nuevo, obviamente que no es que le van a andar cambiando vehículos caros o equipos todos los días, pero en las pequeñas cosas hemos visto voluntad de las empresas de atender a la reclamación de la garantía, fidelizar al cliente, y porque en general hoy los equipos, los bienes durables, tienen una alta rotación, y si un cliente se quedó contento con una marca o con una casa comercial que se lo vendió, vuelve a ir comprando equipos, y en definitiva nos parece que eso es lo que debe ser también considerado por las empresas, independientemente de la letra fría de lo que hace el contrato de la garantía que está previsto en la ley.